Does computer. ¿Ok? La lección se está grabando, so let's start. El día de hoy hablaremos sobre un tema en el mundo de la información que es terms. Son términos. La constante evolución de la tecnología genera un flujo constante de términos y vocabulario. Nuevos conceptos para describir diferentes conceptos o fenómenos relacionados. ¿Ok? Context. Esto también es aplicable en el ámbito del desarrollo del software, donde se crean constantemente nuevos términos para describir situaciones específicas relacionadas con la programación o con la vida laboral en este campo. Vamos a empezar con la primera palabra que quiero que ya agregues a tu vocabulario, Elder. Quiero que repitas conmigo bike shed, ¿ok? A ver, di bike shed. Bike shed. Bike shed, bike shed. ¿Ok? Este bike shed se genera un sustantivo. El sustantivo es bike shedding. A ver, di bike shedding. Bike shed. No, bike shedding. La palabra en general, bike shedding. Bike shed. Ok. Dice así, es una palabra que significa que la gente se enfoca en cosas pequeñas y sin importancia en lugar de las cosas importantes. ¿Ok? ¿Se entiende? Por ejemplo, cuando discuten interminablemente sobre la elección del lenguaje de programación para un proyecto, en lugar de centrarse en el diseño y la planificación del proyecto en sí, lo que están haciendo ellos, ¿cómo se llama, Elder? Bike, Okay. bike shedding, el sustantivo, bike shedding, ¿ok? Bike shedding. Cuando debaten sobre la elección de una herramienta o librería específica, en lugar de centrarse en los requisitos y objetivos del proyecto, eso se llama bike sharing. Cuando discuten sobre la estética de la interfaz de usuario, en lugar de centrarse en las funcionalidades, todo eso se llama bike shed. ¿Ok? Por ejemplo, Elder, ¿tú cómo dirías? Oye, yo no me centro en las cosas sin importancia. Yo me enfoco en las cosas importantes. ¿Cómo dirías eso? Mm, I don't. I don't I ¿qué? know. I don't Mm, Bike shed. bike shed. ¿Qué te pareció? Es un término que se usa en el ámbito de la tecnología. I don't bike shed. ¿Qué significa I don't bike shed? Que yo no me enfoco en las cosas que tienen poca importancia. Yo me enfoco en lo realmente importante. ¿Se entendió? Yes. O por ejemplo, yo digo, por ejemplo, yo evito la situación de enfocarme en las cosas sin importancia para enfocarme en las cosas que son importantes. Digo, I avoid. ¿Qué cosa era avoid? Evitar. I avoid bike sharing. ¿Se entendió la definición de bike shed como verbo y bike sharing como sustantivo? ¿O deseas un ejemplo más? Please repeat avoid. Avoid significa evitar. Por ejemplo, yo evito las grasas. I avoid fats. Yo evito la gaseosa. I avoid soda. Yo evito la situación de enfocarme en situaciones pequeñas y sin importancia en lugar de las cosas importantes. I avoid bike shading. ¿Se entendió? Yes. Perfecto. Vamos a ver algunos ejemplos. Son términos que tienes que conocer y aprender. Examples. Please read the sentence. Lee la oración. We need to bike shed the issue and get back to what's important. A ver, ¿qué significa we need to bike shed the issue and get back to what's important? ¿Cómo lo traducirías? Necesitamos eh, mm, necesitamos revisar, necesitamos enfocarnos ¿Enfocarnos en en, qué? en el problema, No, en problema. Nosotros enfocarnos en las cosas las cosas sin importancia. sin importancia del problema, sin importancia, porque eso es lo que es bike shed. Tú te enfocas en las cosas sin importancia. ¿De dónde? Okay. Del problema y dice, ¿qué cosa tenemos que hacer? Y get back. ¿Qué es get back? Get back, Regre- obtener, No, regresar, regresar. regresar Get solito es conseguir obtener, pero get back es regresar. ¿A dónde tenemos que regresar? a las cosas importantes, a lo que realmente es importante.
¿Te das cuenta que en bike shed significa enfocarme en las cosas sin importancia, sí o no? Yes. Pero tú, eso es un término que se usa en el mundo del IT. No voy a usar, por ejemplo, cuando voy a hablar con mis amigos de la universidad que no se dedican a ese rubro, y voy a decir, we need to focus on, we don't need to focus, mira, nosotros no necesitamos enfocarnos on the issue. ¿Qué dice ahí? Nosotros no necesitamos enfocarnos en el problema. ¿Te das cuenta? Okay. Bike shed. Otro ejemplo. Please read. I don't want to bake shit anymore. Let's just make a decision and move forward. ¿Qué dice? ¿Yo qué? Yo no quiero enfocarme en cosas sin Sin importancia. importancia. Nunca Eh, más. Nunca más. nunca Anymore. más. Nunca más. ¿Ok? Let's just make a decision and move forward. Tomemos una decisión y continuemos. ¿Ok? Ahorita te voy a explicar algunas cositas como let's. No te preocupes, pero quiero que entiendas el bike shed. Una más. Siguiente. Continúa. Nosotros podemos enfocarnos en cosas sin importancia todo el día, pero esto no podrá resolver No resolverá no resolverá el problema real. el problema real. Ahora continúa el último. En English y luego en Spanish. Okay. The team leader is trying to prevent the team from like cheating and stay focused on the deadline. On the deadline. ¿Ok? Preguntas, palabras que no conozcas o cosas que, ¿por qué va el tú? ¿Por qué va esto? Puedes preguntarme ahora. ¿Alguna consulta que tengas? Mm. ¿Que no entendiste? ¿Qué significa eso, Carlos? You can ask me now. ¿Qué significa el último párrafo? Stay. Stay, ok, stay. Stay significa permanecer. Como por ejemplo, mira, te doy un ejemplo. Stay solito y digo, I stay at home. Por ejemplo, cuando era COVID, decían, please stay at home. Permanece en casa. Quédate en casa. ¿Ok? Stay. Cuando tú dices stay, por ejemplo, stay focused, significa que te mantengas, ¿qué cosa? Enfocado, que te mantengas concentrado. ¿Se entendió? Sí. Tengo ¿Qué otra más? consulta. Esta palabrita, como la comentadora que dice let's just Let's make. just. Ok, vamos a ver primero el let's just. Ok, one second. Vamos a aprender la estructura let's. La estructura let's siempre va a llevar un verbo. Repito, la estructura let's siempre lleva un verbo. Cualquier verbo que a ti se te ocurra. ¿Y qué significa? Es como que al verbo tú le agregues la terminación amos o hemos en español. Le agregas el amos o hemos. Por ejemplo, si yo digo let's play, ¿qué significa play? Jugar. Jugar. Le agrego el amos o hemos, ¿qué sería? Jugué, Juguemos. Let's play. juguemos. Si le digo let's cook, Cocinemos. cocinemos. Si le digo let's go. Empecemos. Let's go, no, vayamos. ¿Vayamos? Sí, Okay. vayamos, go es ir. Let's begin. Ahora sí, let's begin. Lo que tú dijiste es, Comencemos. comencemos, iniciemos. Ok, comencemos. ¿Se entendió los Ahí- let's? sí, ahí tengo una consulta, porque, por ejemplo, cuando a veces jugaba videojuegos, recuerdo que decía let's go, en vez de let's begin, o sea, yo entendía como que comencemos, ¿no? Comencemos la partida. Ok, ese es let's go, lo traducen como avancemos, avancemos. También, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando jugabas juegos de aventura, arribita te decía let's go, ¿verdad? Yes. Era para que tú avancemos, vayamos y te ponía una flecha, me acuerdo. Entonces tú tenías que ir por ahí. Let's go, avancemos. ¿Ok? Oh, ok. También let's go se usa, es un término cuando dicen 3, 2, 1,
let's go o simplemente go. También es una expresión que se usa para decir que demos inicio a algo, ¿ok? Ok. Otra forma, sí, también es válido. Otra consulta que tengas. Sí, sobre este let's, ¿funciona tanto para verbos regulares como irregulares? ¿Hay alguna Hay variación? claramente let's más un verbo. Ok, Todos los verbos que entiendo. te imagines y le agregas terminación amos y hemos. Por ejemplo, imagínate que yo te diga, oye, enfoquémonos en las cosas sin importancia. ¿Cómo sería? Let's bike shed. Bye, shit. Let's bike shed. Enfoquémonos en las cosas. Ahora que ya terminamos, mira, imagínate que ya estamos terminando de hacer las primeras entregables del proyecto. Ahora sí, Elder, enfoquémonos en las cosas sin importancia. ¿Cómo diría? Let's bike Let's. shed. ¿Te das Ok. cuenta? Y solamente con el simple hecho de que me digas, let's bike shed, yo ya te entiendo, ¿ok? ¿Quiere que nos enfoquemos en qué? En los colores, que nos enfoquemos en la paleta de colores, en las imágenes y ese tipo de cositas, ¿sí o no? ¿Ok? ¿Se entiende? Perfecto. ¿Otra pregunta? ¿No more questions? Mm, ¿No? Aquí hay más ejemplos. Aquí hay más ejemplos. Ahorita vamos a ver más ejemplos. A ver, aquí no, otra pregunta que se te ocurra. No more. ¿No te llama la atención? Yo te expliqué por qué va el tú aquí después del what. ¿Te expliqué eso? one, two, ¿Y por qué va one. need to? ¿Te expliqué eso? Sí, en algunos verbos va después de to. Ajá. Y otros van con ing. ing, ¿Recuerdas? yes. Muy bien. Recuerda que bike shed es un verbo, pero bike shedding es un sustantivo. Por ejemplo, yo te digo, oye, tú quieres decir, de repente estás dando una conferencia, algo estás escuchando y te dicen, el bike shading no es importante o se evita en esta empresa. Entonces te digo, I, I avoid y dices bike shedding. Yo evito el bike shedding. ¿Ok? ¿Más ejemplos? Otra pregunta antes que vayamos a los siguientes ejemplos. No more. Mm, El ok, creo deadline, que ¿sabes lo que es el deadline? Sí. es como la última fecha De para entrega. entregar un proyecto, ¿no? Deadline, claro, la última fecha de entrega del proyecto. Recuerda que focus se pronuncia con el on. Siempre va. O pones stay focus. Y si quieres decir que estás enfocado en algo, le agregas el on. El on. ¿Ok? Por ejemplo, Sí. ¿cómo dirías? Yo me mantengo enfocado en este proyecto. I stay focused on this project. On this project. Suficiente. Next. Please read in English. Read in English the sentences. Yes, we can't afford to waste time by sharing. We need to focus on getting the project done. Number two. Okay. The Aquí. team by The sharing teams. Like sharing. on minor details is slowing down progress on the main objective. Ujú. Three, okay. The manager tried to steer the conversation away from backshedding and back to the core issues at hand. Okay. Perfect. 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 Vamos a corregir algunas palabritas, ¿ok? Palabras que tú no conozcas. Mm, west, Waste. west, Empezamos con west. la palabra waste. Waste significa desperdiciar. Mira, primer adjetivo, desperdiciar. Segundo, significa, em, sí, desperdiciar, ¿ok? Desperdiciar o pasar, ¿ok? A ver, miren, por ejemplo, I waste my time. En esta oración de I waste my time significa yo desperdicio mi tiempo, ¿cierto? Yo pierdo el tiempo, ¿ok? Okay. I waste my time. ¿Otra palabra que no conozcas? Mm, Maybe el uy, afford. ¿Conoces el afford? es como se utiliza para el tema de dinero, poder pagar algo así. Solventar, muy bien. Solventar. Ujú. Solventar, mire, y mira que afford trabaja con el tú, ¿ah? Con el tú. Por ejemplo, ¿cómo dirías? Yo no puedo solventarme viajar a Londres. Digo, I can't Then I can afford afford to to travel
To travel to London. Ah, ya viste. Solventar. We can afford to waste time. Ok, on back shaving. Dice que no podemos solventar o malgastar el tiempo haciendo back shaving. Mira, ni siquiera lo traduzco porque ya el término back shaving se refiere a todo ese significado. We need to focus on getting the project done. Esto Okay, lo tenemos que aprender. Dime. getting the project done, ¿qué significa? Esto lo tenemos que aprender un poquito más adelante. Esto se llama have something done. A ver, déjame ver si te lo puedo enseñar. No, todavía no te lo puedo enseñar esto. Okay. Otro, eso lo esquipeamos, lo esquipeamos. Next, aquí, minor details son detalles menores o detalles sin importancia, ¿no? Details, minor. Ujú. What else? No more? Nice. Okay, ahí tengo una duda. Por Dime. ejemplo, la diferencia entre adjectives and goals. Adjective. Objectives, sorry. Objectives and goals. Ah, ok. Son sinónimos. Son sinónimos los los objectives y los goals. Y los goals. ¿Ok? ¿En qué se puede diferenciar? En que, por ejemplo, no, son sinónimos. Lo usamos sin interchangeable. Son palabras interchangeable. Puedes usar la que a ti te guste más, pero la palabra objective, es como que un pelín más formal que goal. Okay. ¿Ok? Por ejemplo, si yo voy a hablar con mis amigos, digo, well, this is my goal. I want to buy a house. Quiero comprar una casa. This is my goal. Pero en mi trabajo diré, my objective is to make more money for the product. Mi objetivo, no mi meta. Son sinónimos, pero objetivos como que más profesional, digámosle así. Es un término más laboral. ¿Ok? Okay. Esa es la diferencia en contexto, pero las demás son sinónimos. Another word? Okay. I have doubt with Por ejemplo, allí, I have still, doubts. Querías still. decir, I have doubts, ¿verdad? Yes, I have Tengo dudas, doubt, querías decir. doubt. Ok, Yes. entonces, mira, vamos a ver aquí, este de aquí. Aquí simplemente podrías haber dicho, I hesitate. Ok, I hesitate. Te voy a enseñar esto, te voy a enseñar eso. Ok, mira. En inglés tenemos I hesitate and I doubt. Ok, ambas significan yo dudo y en la siguiente también significa yo dudo. Profe, ¿y en qué se diferencian? En que, por ejemplo, mira, yo digo, I hesitate the word steer, creo que ibas a decir, ¿cierto? Still, yes. Entonces, I hesitate the word steer significa yo dudo la palabra steer, es decir, que no sabes el significado y estás dudando, ¿ok? Okay. Pero si tú me dices I doubt, por ejemplo, imagínate, es como cuando en español tú dices, oye, a Juanito no le gustan las fiestas, Juanito nunca sale de su casa, así que yo dudo, I doubt that Juanito comes to the party. Así que yo dudo que Juanito venga a la fiesta. Ese dudo es de que no creo que sea probable. ¿Se entendió? Okay. Yes. Entonces, es mejor decir I hesitate en lugar de I have doubts. ¿Ok? I hesitate. Por Yes. ejemplo, cuando estemos en una reunión y yo te digo, don't hesitate to contact me. No dudes en contactarme. Don't hesitate to contact me if you have any questions. No dudes en contactarme si tienes alguna consulta. Acá no puede ser don't doubt, porque dice, no vayas a pensar que sea poco probable contactarme. ¿Te das cuenta? Yes. Esa es la diferencia entre hesitate y doubt. Y te das cuenta que es más común decir I hesitate que decir I have doubts. ¿Ok? Mhm. Okay. Perfecto. Next. Okay. Next part. Can you see the screen? Yes. A ver.
Continuemos entonces con otras palabritas. Aquí te voy a dejar más ejemplos. Bike shading can be a real problem in a group decision making. Everyone has their opinion. Esto lo veremos. Ahora vamos a ver la siguiente palabra para empezar con gramática. Jack shaving. A continuación, ya vimos, perdón, anteriormente vimos bike shed, ¿cierto? Este es Jack shave. Ya, sí. En la informática se refiere a que te encuentras trabajando en pequeñas tareas o secundarias antes de poder trabajar en el proyecto principal. Mira, en el anterior te enfocabas en las cosas sin importancia, pero aquí tú te pones a trabajar en las cosas o tareas pequeñas o secundarias. Por ejemplo, estás tratando de escribir un código nuevo, pero te encuentras solucionando errores en tu editor de configuración de herramientas para hacer tu trabajo más eficiente. Mira, en lugar de ponerte a programar o avanzar el proyecto, te pones a cambiar, no sé, tu fondo del escritorio, cambiarle el color de letras, ¿te das cuenta? Quieres implementar una nueva característica en un software, pero primero tienes que actualizar el sistema operativo y las herramientas de desarrollo que estás utilizando. Es, en otras palabras, tienes que estudiar, pero dices, oye, me voy a poner a limpiar mi cuarto primero y luego estudio. ¿Te das cuenta? Ok, ok. Empecemos aquí. I was trying to start a new project, but I ended up jack shaving. My boss told me to stop jack shaving. We need to be careful not to get caught in jack shaving. The IT department jack shaving. Mira, jack shaving o simplemente jack shave. Porque hoy estaremos aprendiendo el uso del ing. Hoy veremos eso. ¿Ok? Entonces, jack shaving sería lo opuesto ¿a quién? A bike shedding. ¿Se entendió? ¿O no? Mm, Por ejemplo, ¿cómo dirías lo siguiente? Yo hago tareas secundarias antes de hacerlas primordiales. I jack shave. Así, mira. I jack shave. sí, I jack sí. shave. Porque dices que tú las haces. Por ejemplo, oye, te voy a contar algo de Juan Elder. Juan primero se pone a ver en dónde va a ejecutar su programa en lugar de ponerse a pensar en la lógica, pero él se pone a ver en dónde lo va a hacer. Entonces digo, Juan, Jack Shapes every day. Que él se pone a hacer tareas secundarias antes de enfocarse en la principal. ¿Se entendió? Yes. Y le agrego les. Hoy aprenderemos el present progressive. Ya sabemos el present simple. ¿Te acuerdas que vimos los 3 tiempos? Hoy aprenderemos el present progressive. ¿Cómo se usa el present progressive? Muy fácil. Primero, para forma afirmativa, affirmative form, subject, verb be, verb plus ing plus object or complement. Aquí tengo que poner I, you, we, they, he, she, it. Luego su verbo to be. Are, is. Y luego pongo un verbo cualquiera, como por ejemplo, era bike sharing. ¿No ves que era bike share? Le agrego bike sharing. In my job. ¿Qué te pareció? ¿Fácil o difícil? Fácil, ¿verdad? Profesor, tengo una consultita. ¿Por qué usted, si la palabra es bike shed, por qué no le agregas la ing nada más y por qué le duplicas? ¿No te preguntas eso o ya lo sabes? Ah, Mm, por las reglas. exactamente. Aquí tenemos rules. Ahora vamos a aprender las reglas de los verbos. ¿Ok? ¿Cuáles son esas reglas? Fácil. Regla número 1. A cualquier verbo que tú veas, le pones aquí, por ejemplo. Si es un verbo, empezamos aquí. Si es un verbo, le agrego ing, así de simple. ¿Ok? Si no, ¿qué pasa si no es un verbo? Lo dejo vacío. ¿Ok? Así de simple. Por ejemplo, tengo el verbo cook. ¿Qué tengo que hacer? Le agrego. Bien, ing. Ok, ya está. Si tengo el verbo sleep, ¿qué le agrego? ing. Ahí está, porque es un verbo.
Siguiente. Regla número 2. Me fijo primero que tiene que ser un verbo. Si es un verbo, ahora, ¿pero qué más? ¿Ah? ¿Qué más? Que termine, ends, in, consonant plus y. ¿Ok? Si es un verbo y este verbo termina en consonante más y, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer aquí? ¿Te acuerdas o no? ing, ing. Así, simple. Si no, me voy a dónde a la regla. Uno. Por ejemplo, tengo el verbo study. ing, study. ¿Fácil o difícil? Fácil. Fácil. Entonces, ¿te das cuenta que la regla uno y la regla 2 son bien parecidas o no? Sí, La parecido. borro. Entonces yo la borro. ¿Para qué voy a tener una regla que ya es obvia? La borro, ¿sí o no? Ah, ahora, ¿qué pasaría si mi verbo, ok, me la borro, la agregué a la 1. ¿Qué pasaría si mi verbo, ok, termina ahora en consonante, vocal, consonante? ¿Qué cosa voy a hacer? Aplico esta regla que es double, da las consonant y le agrego el ing, ok. Double da las consonant y le agrego ing. Si no, ¿qué va a pasar? La regla 1. Por ejemplo, tengo el verbo run. Me fijo, ¿es verbo? Sí. Ya. ¿Termina en consonante, vocal, consonante? Sí, Sí. Le duplico la N y le agrego ing. Si es stop, consonante, vocal, consonante. Stopping. ¿Te diste cuenta? sí. Mira, Mm, bike shed. ¿En qué termina? Consonante, vocal, conso. antes. ¿Qué hago? Bien. Bike shedding. ¿Te diste cuenta o no? Sí. Ahora, esto no se va a cumplir, repito, no se cumple si es que esa consonante es igual a Y, a W y a la X. Un ejemplo, profesor. Por ejemplo, tengo fix, que significa reparar. Por ejemplo, reparar errores. Serían fixing de frente. Lo voy a poner con doble X, ¿ah? Snow, por ejemplo, que es nevar. Snowing. ¿Ok? Y play. Play. Playing. Las que terminan con X, W y la Y se van de frente a la 1. ¿Se entendió? Sí. Perfecto. ¿Alguna otra regla más? Sí, por ejemplo, regla número 3. Si es un verbo y este verbo termina en ¿qué? Termina en I, ¿qué va a pasar? Drop I, borro la I y le agrego ing. Por ejemplo, el verbo bailar, dance, ¿en qué termina? En E. Le borro y pongo dancing. Dance. Dance. Dancing. Si tengo, por ejemplo, no, suficiente. Regla número 4. Esta solamente hay 3 verbos, ¿ah? Pero por si acaso te la dejo, es una regla extra. Mm, Si el verbo termina en IE, lo que vas a hacer es borrar esa IE, drop IE, y le vas a poner YING. Por ejemplo, el verbo morir, die, sería dying. El verbo die sería dying. ¿Se entendió? yes. Lie. Mm, Solamente es poquitos verbos. 3 son, miren. Die, die y lie. ¿Preguntas? Bueno, acerca de las reglas, ¿no? Pero tengo una consulta aparte. Dime. Eh, what is the difference between drop And and delete. delete? Yes. Drop and delete. No, son lo mismo. Drop and delete. En la vida real, drop and delete es lo mismo. Okay. Sí, es lo mismo. Puedes usar, por ejemplo, yo te digo, imagínate que tienes una tabla. Dime, bórrame la tabla. ¿Cómo dirías que borra la tabla? Drop the table. Drop the table or delete
the table. Delete the table es lo mismo, ¿ok? ¿Se Okay. entendió? Drop, a ver, Yes. ¿qué otro más podría ser? Ah, ya, podría ser en que cuando tú borras, bueno, cuando borras algo con drop, cuando yo te digo, please, drop it out, o drop, que dropees algo, es como que lo borra para toda la vida, ¿ok? Okay. En cambio, el delete como que no es tan permanente, yo lo borro por un rato. Por ejemplo, cuando yo te digo, aquí yo te digo drop, porque ya nunca más la vas a poner, ¿sí o no? Porque la vas a poner ing. Yo aquí te podría decir delete, delete y en at ing. Ambas opciones están correctas, drop and delete. Pero si nos enfocamos, nos ponemos bien picky, una persona bien picky, aquí te voy a poner. Si nos ponemos bien picky en la forma gramatical, aquí la respuesta correcta tendría que ser el delete. ¿Por qué? Porque si yo te digo que dropees algo, es que lo borres para siempre, ¿no? En cambio, si te digo delete, es que lo borres por un momento. ¿Ok? Imagínate, Elder, que estamos aquí, estamos viendo, no sé, una aplicación, ¿ok? Una aplicación, un login, ¿vale? Estamos haciendo un login. Yo te digo que me crees un usuario. Tú me creas el usuario se crea. Y te digo, dropéalo. O drop the user. ¿Qué me está diciendo? Que lo borre de forma Vale. permanente. Pero si me dices delete the user, lo que yo entiendo es que me dices que borre el usuario, pero que probablemente lo voy a volver a ingresar. ¿Se entiende o no se entiende? Yes, yes. Ajá. Es Okay. la diferencia, si nos ponemos bien picky, es que el drop lo borra de forma permanente, pero el delete puede que en un futuro lo puedas volver a agregar de nuevo y aparezca, ¿no? Ese más que todo sería la diferencia. Yes, ahí Ah, está. Ahí está. ahí está, sí. ¿Alguna otra consulta? No more questions. No, Y no more listo, y questions. acá está la más difícil o bueno, la más complicada de todas, ¿no? La regla número 5 es que nos enfocamos en una nada más para no ser la más difícil. Por ejemplo, ¿te das cuenta que open, ¿en qué termina? And Consonante, vocal, consonante, ¿sí o no? yes. Pero lo que pasa es que aquí solamente funciona si es de una sola sílaba. Pero aquí va a funcionar si son de dos a más sílabas. Open, ¿cuántas sílabas tiene open? Dos. Two. Ok, open. Ya, mira lo que voy a hacer. Aquí también te digo visit. Aquí te digo, ok, mire lo que voy a hacer. En open lo dejo en opening. Pero mire lo que voy a hacer aquí con control. A ver, un segundo. Control. Aquí le voy a poner controlling. Termina en consonante, vocal, consonante, consonante, vocal, consonante. Pero ¿qué es lo que pasa? Mira, cuando la fuerza de voz se encuentra al inicio, lo dejo igual. Pero cuando se encuentra al final, duplico. Siempre y cuando sea consonante, vocal, consonante. ¿Se entendió? ¿O Oh, no se? no. Yes. Repito, repito, si el verbo termina en consonante, vocal, consonante, consonante, vocal, consonante, pero la fuerza de voz está al inicio, lo dejo igual, siempre y cuando sea de dos sílabas. Si Oh, no, si la fuerza de voz está al final, lo duplico. ¿Qué te pareció? ¿Se entendió? sí. Yes. El único verbo que dice no me importa la regla es el único, no hay más, que es el verbo secuestrar, que lo encuentras en las noticias, que es kidnap. Kidnap, la fuerza de voz, ¿en dónde está? Miren, kidnap, ¿en kid o en nap? Digo, It. kid. Por lo tanto, se tendría que dejar, ¿sí o no? Pero kidnap es el único verbo que se duplica a pesar de que tenga la fuerza de voz al inicio. A pesar de eso, se le duplica. ¿Se entendió? Yes. Perfecto. A ver, se me acaba de ocurrir un ejemplo entre drop y delete. Mira
Imagínate que tú estás en una computadora y te dicen que borras un archivo. Bórrame ese archivo, te dicen. Si la persona te dice drop the file, lo que tú tienes que hacer es que ya lo vas a borrar. Entonces, como no se va a recuperar, lo borras y aparte lo borras ¿de dónde? Del, de la papelera, ¿sí o no? ¿Se entiende? ¿O no, Elder? ¿Se entendió? Pero si te digo, No, sorry, delete, sorry. Yes. repito, si yo te digo, oye, Elder, por favor, drop este archivo, drop. Ah, ya quiere que lo borre permanentemente porque no quiere que quede evidencia de repente, ¿no? Lo borro del archivo y aparte me voy a la papelera y lo borro de allí también para que no quede rastro. ¿Se entiende? Pero si te digo delete, lo borro nomás. Y no me tomo la molestia de ir a borrarlo también de la papelera. ¿Se entiende? Sí, sí. Como que el drop es más drástico. Es completamente. Y eso es todo. Ahora vamos a practicar un poquito las reglas, ¿ok? Ok. Vamos a practicar un poquito las reglas. Give me a second. Vamos a la plataforma UCollege. ING rules, explanation. Listo. Te voy a mandar un enlace a través de tu chat y compartes pantalla, ¿ok? Let's go. Please share your screen. Compárteme tu pantalla. Go. 1 second. Ahí te mandé el enlace. Dice WordWall. Empecemos. See it? Get. Muy bien. Running. Nice. Opening. A ver, mira allí. ¿Crees que esté bien opening con doble N o está incorrectamente eso? Mm, Incorrecto, sí o no. Debería ser con una sola N. Marca ese opening, pero ya tú sabes que es con una sola N. ya, claro, por la fuerza de voz, opening. Exacto. Yes. Ok. Claramente por eso. Perfecto. Begin, mira, ¿es begin o begin? Es begin, mira, begin, no es begin, sino begin. Por esa razón, le duplico la N, mira. Ok. Bien. Le duplico la N. Y aquí ya vienen los que swim y not. Perfecto. Ajá. Listo. Y el último que es nodding. Nodding es hacer así como cuando saludas pero agachas tu cabeza, eso es nodding. Listo. Entonces, hasta aquí se entendió lo que era presente simple y presente progresivo, ¿verdad? La gramática, ¿cierto? Ahora vamos a aprender a usarlas, ¿ok? Ya no basta con solamente saber cómo se crean, sino usarlas, ¿ok? Vamos a hacer un pequeño versus y luego hacemos el examen. Let's go. Vamos a poner aquí el present simple. Un segundo, present simple. Y luego tenemos aquí al present progressive. Okay. Pero, no tienes ninguna pregunta de cómo se crean, ¿no? Porque va do, porque va dasen, porque va con ing. No, ¿no? Todo está claro. Perfecto. Ahora el uso. Vamos a ver el uso. El present simple, we use it when we want to talk about routines. Mira, cuando tú quieras hablar de rutinas, ¿qué es una rutina? Es algo que tú haces a diario o regularmente. Es una rutina. Por ejemplo, I work from Monday to Saturday. ¿Qué dice allí? Que yo trabajo de lunes a Todo. sábados. Una rutina. ¿Ok? ¿Y para qué se usa el present progressive? Lo usamos para hablar de actions that are happening right now. Por ejemplo, para hablar de acciones que están pasando ahorita mismo, en este preciso momento. Como por ejemplo, I am teaching English now. ¿Qué dice ahí? Yo estoy enseñándote inglés ahora. Ahora. ¿Por qué está pasando ahorita? ¿Qué más?
Obviamente que las rutinas también se pueden usar para hábitos, ¿no? Para habits. ¿Qué son hábitos? Igualito que las rutinas. Pero si nos enfocamos un poquito más, una rutina es como que impuesta, pero un hábito es que a ti te nace. Por ejemplo, yo digo que I play soccer on Fridays. Yo juego fútbol los viernes, todos los viernes. Es un hábito que tengo. ¿Te diste cuenta? Nice. ¿Para qué más, profe? Lo usamos para permanent situations, para situaciones permanentes. Por ejemplo, I live in Peru. Yo vivo en Perú. Profe, pero de repente en 20 años me voy a mudar a Canadá. Sí, pero eso es en 20 años, ¿no? Para ti ahora es tu presente, ¿no? Esto es tu permanente. Nunca vas a dejar de vivir en Perú por ahora, ¿no? No tienes planeado. Podrás tener pensado en 10 años, pero tú vives en Perú. ¿Se entendió? Sí. 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 Perfecto. Y aquí el present progressive se usa para temporary situations, para situaciones temporales. Mira, te voy a dar un ejemplo. Yo ahorita, imagínate, yo ahorita estoy en Canadá, ok, estoy en Canadá. Y tú me preguntas, oye, Carlos, y yo voy a regresar a Perú, por ejemplo, estamos en septiembre, en septiembre. Mira, me vine a Canadá en abril y ¿hasta cuándo me quedo? Hasta septiembre. April, septiembre. Me he quedado, mira, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. 6 meses voy a estar en Canadá y estoy en Canadá, 6 meses. Entonces, mira acá. Tú me preguntas, oye, Carlos, ¿y dónde vives, ah? Y yo te contesto, I live Ay, in Peru. Yo vivo en Perú, but I am living in Canada. ¿Qué significa el I am living in Canada? Que ahorita yo estoy viviendo en Canadá, que esta situación es hola. temporal. But I live in Peru. Yo vivo en Perú porque para mí es una situación permanente, ¿no? Yo vivo en Perú. Pero solamente por 6 meses estoy viviendo en Canadá. But I'm living in Canada. ¿Te diste cuenta? Yes. Ah, te diste cuenta. ¿Qué más? Present, temporary situation, routine, permanent situations. Suficiente. ¿Para qué más se usa? También se usa para facts. ¿Qué son facts? Los facts son hechos. Pueden ser verdaderos o falsos, como por ejemplo, the earth. Para cualquier cosa que se te ocurra, the earth is square. Por ejemplo, la tierra es cuadrada. ¿Es verdadero? No. Pause. False. De repente digo, I can fly. Yo puedo volar. I can fly. Puede ser verdadero o falso. Falso. Para Oh, cualquier cosa. ¿Ok? Ahora, antes de iniciar con la pequeña práctica, imagínate, Elder, que ahorita alguien entra a tu casa, entra donde estás tú y te pregunta, oye, Elder, ¿qué haces? Y tú le contestas, ¿veo televisión o estoy viendo televisión? estoy viendo televisión. Estoy viendo televisión. ¿Por qué? Porque es una acción que está pasando en ese momento. ¿Ok? A pesar de que no digo now, por el simple hecho de que es una acción que estoy haciendo en este momento, tengo que utilizar el presente progresivo. Si yo te digo lo siguiente, ¿cómo es lo correcto? Oye, Carlos, ¿qué haces los fines de semana? Bueno, los fines de semana juego fútbol o los fines de semana estoy jugando fútbol con mis amigos. ¿Qué diría? Los fines de semana juego fútbol. Versión Bueno, ¿por qué? simple. Porque es una rutina, ¿ok? Entonces, esta es la diferencia. Ya tenemos que empezar a hablar con propiedad, ¿no? Al igual que el español, tenemos la suerte que es igual. Empezamos con el primer desafío. One second. Present simple here. Let me share the link. And in the chat box, you have the first link. In the chat box, you have the first link. So click on it. Click on it and share the ¿Sí? screen. Yes, you can start. Every evening. Dice every evening, every, cada noche. Muy bien. Place. Next. Is reading perfect?
Listens. Perfect. Dice, mi mamá y mi papá. Ah, they. Go. Muy bien, go. Push. Or school football team. Team. ¿Cuántos equipos hay? ¿Hay uno o más de un equipo? Ah, un equipo. Team. Is John. Playing school. Every Friday. Dice, cada viernes. Muy bien. Okay. You are going. Ujú, porque dice, these days. Estos días. It's working. Okay. Works. Dice, cada semana. Si te dice cada fin de semana, ¿eso es lo que se repite o no? Ah. Okay. My sister will always you in the morning. We are we drinks. Drink. Ok. ¿Deseas que repita algo más? ¿Deseas otro desafío? What do you think? ¿Alguna consulta, duda sobre los ejercicios? Sí, otro desafío, Vale, por favor. ahí te mando otro. A ver. Okay. In the chat box, you have the second one. Share the screen. You have the second challenge. So please share the screen now. It's okay. Do it. It says on Monday. The train. ¿Qué pronombre reemplaza the train? ¿Te acuerdas? A ver, Sí, primero tienes que hacer esto. Primero, ¿eso se repite o está pasando ahorita o es temporal? ¿Qué opinas? es Se dice los lunes, on Monday, los lunes, o sea, todos los lunes se repite. ¿Qué es presente simple o progresivo? simple. Simple. Muy bien. Ahora, ¿cuál es mi pronombre si digo the train? Are you with they, he, she, it? It. It. Ahora, it. En presente simple, ¿con quién trabaja? ¿Con don't o con doesn't? Con dog. No, it trabaja con doesn't. Okay. Ajá. It Listo. trabaja con doesn't. Next, abajo hay la flechita, le das en la flechita de abajo. A donde dice 16, 16, donde dice 16. Se te Solo que no. ahí dice 16. Un momento, ahora sí. Ahí, Me number voy. 2. Muy bien, are eating. Are they? So Dice, we once a week. more important for me. Months, 8 hours. What's nice? Or these people love your grandfather, read your father, and does your father, not from Marino as a secretary and work.
Working. Work. A ver, dice, mi amiga María como una secretaria en una gran compañía. Ahora, esta es una situación permanente porque dices, mi amiga María es un fact. Puede ser un fact o un permanent situation. ¿Ok? Cuando tú hablas de que alguien trabaja en algún lugar, tú dices, ¿la persona está trabajando en esa empresa o trabaja? Está trabajando. No. Si tú me dices, ¿estás trabajando? Cambia la cosa. Sí, de que pueden ir los dos, pueden ir. Pero mira el significado. Tú me dices, oye, mi amiga está trabajando en esa empresa. Lo que yo entiendo es de que está trabajando ahorita mismo, en este preciso momento. Solamente eso. Y la segunda es de que yo pienso que está trabajando en esa empresa temporalmente. ¿Es eso cierto? ¿O tú querías decir que esa persona trabaja ahí regularmente? Trabaja regularmente. Entonces va a ser presente simple, ¿sí o no? Ok. Ah, ahí va. Tú tienes que ir analizando ahí cómo vas a decir las cosas. Ok, next. Te dice, mira, en su cama, te dice. Porque está pasando ahora, mira, no hay la necesidad de ver el now, pero por el contexto. Y si yo te digo, oye, mira, ella no duerme en su cama, oye, no está durmiendo en su cama. Está durmiendo. No está, por el contexto, mira, no es necesario ver la palabra now. Next. Ese es muy bien. Dice, cariño, no puedo hablar ahora. ¿Yo manejo o yo estoy manejando? Se me deja. Yeah. I'm so sad. What are you thinking? What do you think? What does you think? What are you thinking? A ver, aquí, mira, dice, Cecilia, luces muy, pero que muy triste. ¿Qué piensas o qué estás pensando? Ok, esta la dejas porque esta es la que viene luego de la explicación que has hecho ahorita todo. Sigue la explicación de este ejercicio. Ok, es esa parte, sí, continúa. Ahorita te explico eso. Tina and I work and are thinking Dice, mi equipo y yo, nosotros. Sonia, a nice person. Mm, mm, mm. Friends Ujú. here, they are every Dice, day. every day, al final dice todos los días o cada día. Ese es un hábito, es una situación permanente, es algo que está pasando ahorita. Ah, they don't eat. Ok, listo. Hemos terminado. Thank you so much. ¿Qué te pareció? ¿Fácil o difícil? Fácil, ¿verdad? Sí, paso. Perfecto. Ahora vamos a hacer esa que el what do you think, donde te equivocaste, vamos a ver por qué. Listo, ya que conocemos esto, ya podemos comunicarnos con confianza. Ok, vamos a hacer esta explicación súper rapidita. Ok, los verbos se dividen en dos familias, ¿ok? Los verbos se dividen en la familia de dynamics y la familia de stative. O sea, solamente hay dos familias, la familia dynamic y la familia stative. Profi, ¿y qué es dynamic stative?
La familia de los dynamic pertenecen todos los verbos que son acciones. Por ejemplo, code, el verbo programar, el verbo write, el verbo read, el verbo run, el verbo deploy, el verbo analyze, el verbo implement. Hasta aquí, algunas consultas son acciones, ¿cierto? ¿Sí? ¿Preguntas sobre los dynamic? No. Perfecto. Profe, ¿y qué son los stative? Los stative, por otra parte, se dividen en familias también. Ellos tienen familia. Ellos son una sola familia, los dynamic, pero los stative se dividen en varias familias más pequeñas. Primero tenemos los mental process. Profe, ¿qué son los mental process? Aquellos procesos mentales, como por ejemplo, think, pensar, believe, creer. Otro proceso mental podría ser, ok, think, believe. Siguiente, emotions, las emociones. Por ejemplo, love, hate. ¿Qué más? Tenemos los sentidos. Senses, por ejemplo, ¿cuáles son los sentidos? See, hear, smell. See, hear, smell, taste. Y el cuarto que podría ser son measurement. Por ejemplo, tenemos el weigh, un ejemplo claro, weigh, que es pesar. Ahora, profe, ¿y para qué me sirve esto? Esto te sirve, ¿por qué? Porque según la teoría, los... A ver, ahorita terminamos. Dame un ratito que quiero terminar aquí. Los stative nunca van en ing. ¿Se entiende? Ok. Por ejemplo, el need. Need es un proceso mental. Por ejemplo, yo puedo decir, I need money. ¿Qué significa I need money? Yo necesito dinero, pero nunca voy a decir, I am needing money. Mon- ¿Por mon- qué? En español se podrá decir, pero en inglés no se puede. Tú en español, en inglés, tú dirías, yo peso 50 kilos, pero nunca vas a decir, yo estoy pesando 50 kilos. ¿Por qué? Porque es un stative verb. Y repito, aquí se vienen todas las que son acciones y aquí todos los que son estados. ¿Preguntas sobre este punto? ¿No? Pero no. Listo. Entonces nos vamos a quedar aquí. ¿Por qué? Porque luego de esto, hasta aquí ya se entendió perfecto, pero ahora luego crean una familia. Se juntan los dynamic y los stative y crean una nueva familia. Y esas ahí, aquí se encuentra el think. Esto ya te explicaré en la próxima lección. Y aquí el think sí puede llevar ing. ¿Tienes alguna consultita antes de que nos vayamos? Hemos avanzado a presente y presente progresivo. Hasta donde nos encontramos, te puedo comentar que es como si hubieses estudiado 3 meses en algún centro de idiomas. Equivalen a 54 clases. ¿Has comprendido? ¿Se ha entendido? Sí, hasta ahora todo está bien. Vale. Repite que 3 meses recién en todas las clases que hemos tenido son... ¿Por qué? Porque ahí lo alargamos, ¿ok? Por ejemplo, donde yo trabajo, en un mes recién vemos todo, 18 clases, lo que es el presente simple. El siguiente mes, 18 clases, lo que son presente progresivo, pero lo has captado súper rápido, entonces ya estamos avanzando. Entonces, ¿alguna consulta antes de cerrar sesión? ¿No? Eh, no, no, ninguna. Vale. Todo está Perfecto. claro. Ahora te envío tu clase y luego me avisas para cuándo reprogramas la siguiente. ¿Ok? Ya, ok, terminamos ya. Bye bye, take care. Bye.